Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar el conflicto más devastador que ha visto la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Un evento que no solo redibujó el mapa del mundo, sino que cambió para siempre el curso de la historia. ¿Están listos? Acompáñenme en este recorrido por los momentos clave de esta guerra colosal. Para entender cómo el mundo llegó a este punto, debemos retroceder a la década de 1930. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, había impuesto durísimas condiciones a Alemania. Esto generó un profundo resentimiento y una crisis económica brutal que abonaron el terreno para el ascenso de ideologías extremas. En Alemania, Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder con la promesa de restaurar la gloria nacional. Mientras tanto, en Italia, Benito Mussolini ya había establecido un régimen fascista, y en Japón, el militarismo imperialista ganaba cada vez más fuerza. Estas tres naciones, Alemania, Italia y Japón, formarían lo que conocemos como las potencias del eje, unidas por su ambición expansionista y su desprecio por el orden internacional establecido. El ambiente en Europa se volvía cada vez más tenso. Hitler comenzó a desafiar abiertamente el Tratado de Versalles. Primero, remilitarizó la región de Renania. Luego, en 1938, se anexionó Austria en lo que se conoció como el Anschluss. Las potencias europeas, como Reino Unido y Francia, traumatizadas por la Gran Guerra, optaron por una política de apaciguamiento, esperando que, cediendo a las demandas de Hitler, podrían evitar otro conflicto. El punto culminante de esta política fue el Acuerdo de Múnich, donde permitieron a Alemania ocupar los Sudetes, una región de Checoslovaquia. Pero esto solo envalentonó a Hitler. Pocos meses después, invadió el resto de Checoslovaquia, demostrando que sus ambiciones no tenían límite. La paz estaba pendiendo de un hilo muy delgado. La gota que colmó el vaso llegó el 1 de septiembre de 1939. Las tropas alemanas invadieron Polonia, utilizando una nueva y aterradora táctica militar, la Blitzkrieg, Ugehau, Gelampogu, combinando ataques aéreos, tanques y infantería motorizada. Las defensas polacas fueron aplastadas en cuestión de semanas. En respuesta, el Reino Unido y Francia finalmente declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Poco después, la Unión Soviética, que había firmado un pacto secreto de no agresión con Alemania, invadió Polonia desde el este, repartiéndose el país entre ambas potencias totalitarias. El mundo observaba con horror cómo la guerra se desataba una vez más. Tras la rápida conquista de Polonia, hubo un periodo de relativa calma en el frente occidental, conocido como la Gehau-Gibromau. Pero esta calma se rompió abruptamente en la primavera de 1940. Alemania lanzó una ofensiva arrolladora, invadiendo Dinamarca y Noruega para asegurar sus suministros de hierro. Luego, en mayo, las fuerzas alemanas se lanzaron contra Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, evitando la famosa línea. Los tanques alemanes atravesaron el bosque de las Ardenas, una zona que se creía impenetrable. Las fuerzas aliadas fueron rodeadas en la costa, lo que llevó a la milagrosa evacuación de más de 330,000 soldados desde las playas de Dunkerque. A pesar de este rescate, la derrota fue inevitable. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio. Hitler desfilaba triunfante por París con Francia fuera de combate. El Reino Unido se quedó solo para enfrentar a la maquinaria de guerra nazi. Winston Churchill, recién nombrado primer ministro, pronunció su famoso discurso prometiendo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Hitler planeaba una invasión de la isla, la Operación León Marino, pero para ello necesitaba controlar los cielos. Así comenzó la batalla de Inglaterra. Durante meses, la Luftwaffe alemana bombardeó bases aéreas, fábricas y ciudades británicas, incluyendo el devastador Blitz sobre Londres. Pero la Real Fuerza Aérea, la RAF, con sus valientes pilotos y sus aviones Spitfire y Hurricane, resistió heroicamente. Gracias a su tenacidad y al uso del radar, lograron infligir suficientes pérdidas a la Luftwaffe como para que Hitler pospusiera indefinidamente la invasión. Gran Bretaña había sobrevivido a su hora más oscura. Mientras la batalla se libraba en los cielos de Inglaterra,
la guerra se expandía a otros frentes. En el norte de África, las fuerzas italianas y británicas se enfrentaban por el control de Egipto y el canal de Suez. Inicialmente, los italianos sufrieron grandes reveses, lo que obligó a Hitler a enviar al famoso Afrika Korps, liderado por el mariscal Erwin Rommel, el zorro del desierto. En los Balcanes, Alemania intervino para rescatar la fallida invasión italiana de Grecia, conquistando rápidamente Yugoslavia y Grecia. Pero el giro más dramático de la guerra estaba por llegar. El 22 de junio de 1941, rompiendo el pacto de no agresión, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, en una invasión masiva de la Unión Soviética. 3 millones de soldados alemanes avanzaron en un frente de casi 3.000 kilómetros, buscando destruir al comunismo y obtener el espacio vital para Alemania. La invasión de la Unión Soviética abrió el frente más grande y sangriento de la historia. Al principio, el avance alemán fue imparable. Capturaron a millones de soldados soviéticos y llegaron a las puertas de Moscú. Pero subestimaron dos cosas: a la inmensidad del territorio ruso y la brutalidad de su invierno. La contraofensiva soviética en diciembre de 1941, junto con el frío extremo, detuvo a los alemanes. La guerra en el este se convirtió en una lucha de desgaste brutal, con batallas titánicas, como el asedio de Leningrado y sobre todo la batalla de Stalingrado, que se convertiría en el punto de inflexión decisivo de la guerra en Europa. El Ejército Rojo, a un costo humano inimaginable, comenzó a hacer retroceder a la Wehrmacht al otro lado del mundo. En el Pacífico, las tensiones también llegaban a su punto de ebullición. Japón, buscando crear su esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, necesitaba recursos naturales como el petróleo, que Estados Unidos le había embargado. En un intento audaz y desesperado por neutralizar a la flota estadounidense del Pacífico, Japón lanzó un ataque sorpresa. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses bombardearon la base naval de Pearl Harbor en Hawái. El ataque fue devastador, pero no logró destruir los portaaviones estadounidenses que estaban en el mar. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt declaró la guerra a Japón, Alemania e Italia. En solidaridad con su aliado, declararon la guerra a Estados Unidos. La guerra se había vuelto verdaderamente global. Con la entrada de Estados Unidos y la Unión Soviética, los aliados comenzaron a ganar la iniciativa en el Pacífico. La batalla de Midway, en junio de 1942, fue un punto de inflexión, donde la Marina estadounidense hundió 4 portaaviones japoneses, frenando su expansión. En el norte de África, los británicos derrotaron a Rommel en el Alamein y las tropas estadounidenses desembarcaron en la Operación Torch. En 1943, los aliados invadieron Sicilia y luego Italia continental, provocando la caída de Mussolini. Mientras tanto, en el frente oriental, la victoria soviética en Stalingrado marcó el principio del fin para el ejército alemán. En el este, la marea de la guerra había cambiado definitivamente. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, los aliados lanzaron la operación militar anfibia más grande de la historia, la Operación Overlord. Más de 150,000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia. A pesar de las feroces defensas alemanas, especialmente en la playa de Omaha, los aliados lograron establecer una cabeza de playa. Este segundo frente en Europa Occidental obligó a Alemania a dividir sus fuerzas, acelerando su derrota. En agosto, París fue liberada y los aliados avanzaron hacia la frontera alemana. La soga se estaba apretando alrededor del Tercer Reich. Mientras los ejércitos combatían, el mundo comenzó a descubrir el horror absoluto del Holocausto. A medida que las tropas aliadas avanzaban por Europa, liberaron campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Dachau y Buchenwald. Allí encontraron pruebas irrefutables de un genocidio sistemático y planificado por el régimen nazi. 6 millones de judíos, junto con millones de otras víctimas, como prisioneros de guerra soviéticos, polacos, gitanos, personas con discapacidad y opositores políticos, fueron asesinados. Este oscuro capítulo de la historia humana nos recuerda las profundidades a las que puede llegar la crueldad
y la intolerancia. El final en Europa se acercaba a principios de 1945. Los ejércitos aliados avanzaban desde el oeste y los soviéticos desde el este en una carrera hacia Berlín. Hitler, refugiado en su búnker, se negó a aceptar la derrota. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas a solo unas calles de distancia, Adolf Hitler se suicidó. Pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. Europa celebró el Día de la Victoria. La guerra en este continente había terminado, pero en el Pacífico la lucha continuaba. Japón se negaba a rendirse y sus soldados luchaban con una ferocidad fanática en islas como Iwo Jima y Okinawa, causando enormes bajas estadounidenses. Ante la perspectiva de una invasión de Japón que se estimaba costaría 1 millón de vidas aliadas, el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, tomó una decisión trascendental. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. La devastación fue total. Finalmente, el 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. El 2 de septiembre se firmó la rendición formal a bordo del acorazado USS Missouri, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra fueron profundas y duraderas. Entre 70 y 85 millones de personas perdieron la vida, la mayoría civiles. Ciudades enteras quedaron en ruinas. Económicamente, Europa estaba destrozada. Políticamente, el mundo cambió para siempre. Los antiguos imperios europeos se desmoronaron y emergieron 2 nuevas superpotencias con ideologías opuestas a Estados Unidos y la Unión Soviética. Dando inicio a la Guerra Fría para prevenir futuros conflictos, se crearon las Naciones Unidas con la esperanza de fomentar la cooperación y la paz internacional. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices imborrables en la memoria colectiva de la humanidad, sirviendo como una advertencia eterna sobre los peligros del odio, la tiranía y la guerra. Y así concluimos nuestro viaje por la Segunda Guerra Mundial, un conflicto de una escala y brutalidad sin precedentes que redefinió nuestro mundo. Es vital recordar estos eventos no solo para honrar a las víctimas, sino para aprender de los errores del pasado y trabajar juntos por un futuro de paz. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!